Isaías capítulos 10 al 12. Es impresionante ver cómo Isaías ya está hablando de los dones del Espíritu Santo y cuáles son estos dones. Nos dice el capítulo 11, versículo 2, que reposará sobre él, sobre el descendiente de David, sobre el Mesías, el espíritu de Yahvé. Y este espíritu es espíritu de sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Yahvé, y por último, el séptimo don se añade, que es la piedad. Este no lo indica como cual en la Biblia, pero la Iglesia nos dice que estos son los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué son 7? Estos lo que hacen es, al ser número 7, el número 7 muestra esa plenitud y perfección. Entonces se nos está diciendo que Jesús está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Yahvé, que sobre él reposa el Espíritu de Dios. ¿Qué significan estos 7 dones? Os lo voy a explicar brevemente y he extraído esta información de una cuenta que se llama Desde la Fe, donde nos dice, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Luego habla del entendimiento o de la inteligencia que hemos dicho. Entonces, nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Hay veces que no entendemos muchas cosas y gracias a que Dios nos da entendimiento, podemos entenderlo. Luego el consejo. El consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones de nuestra vida. La ciencia, o el conocimiento también se puede decir, nos permite descubrir en la naturaleza la mano creadora de Dios, ser conscientes de ello. La piedad nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Aquí entiendo que se refiere sobre todo, o un ejemplo de ello puede ser el capítulo donde se encuentra Jesús en el Monte de los Olivos diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, aceptar y decidir seguir la voluntad del Señor. La fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. Y por último, el temor de Dios, que es uno de los que más se destaca. Nos alerta sobre las acciones que pueden alejarnos de su lado. El temor de Dios, siempre digo que no es miedo. El temor de Dios es todo lo contrario, es tener tanto amor por Dios, tener tanto respeto por Él, que querer hacer lo que Él quiere para nosotros, porque sabemos que eso es lo mejor, ya que pues un padre quiere lo mejor para sus hijos, entonces él también. Y ese temor de Dios es tener como esa inquietud por fallarle. Cuando tú quieres mucho a alguien, te da cosilla fallarle y quieres esforzarte para hacerlo lo mejor que puedas, pues ese es el temor de Dios, así lo entiendo. Dichos estos 7 dones del Espíritu Santo, vamos al capítulo 10, donde era una continuación del 9. El 10 es una continuación del 9, del versículo 1 al 4, con esa conclusión que nos decía: con todo eso no se ha calmado su ira y aún sigue su mano extendida. Esto nos habla de Dios y nos habla de que Dios se encontraba de esta forma, se encontraba haciendo juicio y castigando a las personas que pues se lo merecían, ya que Dios es justo, porque estaban tratando fatal a las personas más débiles del pueblo. Es decir, los líderes e incluso el mismo pueblo de Israel eran injustos con los demás y se aprovechaban de los débiles. Entonces, esto a Dios no le gusta, porque para Dios somos todos iguales y somos igual de importantes y nos ama. Entonces, que se trate así a sus hijos, a Él le parte el alma. Hace reflexionar con unas preguntas que dice: ¿qué haréis cuando os pasen cuentas, cuando llegue de lejos la devastación? ¿A quién acudiréis para pedir socorro? ¿Dónde dejaréis vuestra riqueza? Se les dice: vosotros estáis tratando a las personas así, pero reflexionad estas preguntas a ver qué pensáis, para que se diesen un poco de cuenta. Pero esto continúa hablando contra un rey de Asiria. Sabemos que Asiria
fue utilizado como instrumento de juicio contra Siria, Israel y Judá. Y en específico, en este fragmento se habla sobre vara y báculo, dice Dios, vara y báculo de mi furor. Y antes, supongo que se seguirá utilizando, se utilizaba esta vara y el báculo para guiar y corregir a las ovejas. Entonces está mostrando que Dios lo que está pretendiendo aquí con los juicios no es la destrucción, sino guiar y corregir, sobre todo corregir a estas personas que estaban haciendo las cosas mal. Así que aquí se muestra, el Señor está revelando en este fragmento el corazón de Asiria, donde dice que ellos eran arrogantes, que eran orgullosos, porque vieron que estaban ganando todo, pero no sabían que esto era porque estaban siendo usados por Dios. Entonces luego a ellos también se les hizo justicia. Dice, el exterminio decidido rebosa justicia. Es decir, que incluso en medio del juicio que merecían el pueblo de Dios, Dios quiere consolarlos y traerles esperanza. A pesar de todos los errores que tuvieron y todo lo que le fallaron, Él tiene misericordia de ellos y quiere corazones arrepentidos que se vuelvan a Él porque los ama y quiere lo mejor para todos y cada uno de ellos. Así que habla sobre el pequeño resto de Israel, los liberados, que ellos dicen que se apoyarán con firmeza en Yahvé y que ese resto se volverá hacia Dios, donde vemos que hay un resto que sí que sobrevive a ese juicio, a ese castigo. Y esto se enlaza con el Señor diciendo, no temas a Siria, a pesar de que parece que todo va a ir a favor de ellos, no temas. Aunque sea muy difícil, el Señor te dice esto, no temas, ya que Él lo que hace aquí es recordar que todavía está a cargo y pueden confiar en Él. Y aquí se ve esa gracia y esa infinita paciencia de Dios. Se ve también que esto es necesario para el pueblo, porque imaginaos al pueblo oprimido, que se está tratando mal a las personas, que encima los están invadiendo. Entonces ellos estaban con la esperanza muy baja, o diría que nula. Y tener este mensaje de no temas, esto es alentador. Luego se les dice que Dios retirará la carga que llevas encima del hombro. Y luego habla que de nuevo Dios juzgará a los orgullosos de Judá y a todas las naciones. Es decir, que Dios no solo está haciendo juicio con su pueblo, sino que hace juicio y Él es justo con todos. El capítulo 11 es donde hablaba del descendiente de David, del Mesías. Es alucinante. Isaías, todo lo que sabía, es que es impresionante, es que esto era más de 700 años antes de que naciese Jesús y nos lo estaba presentando. Dice, Jesús no juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. A día de hoy lo típico que hace el ser humano es juzgar por las apariencias, pero aquí te dice que Jesús no te va a juzgar por lo de fuera, sino que Él va a ver lo que hay dentro de ti, que Él te conoce y Él juzgará con justicia y rectitud, con verdad. Quería comentaros 3 anotaciones que indica en mi Biblia que creo que son muy importantes en este punto para ponernos en contexto. La primera es la rebelión del hombre contra Dios, que esto rompió la armonía entre el hombre y la naturaleza e incluso la armonía entre el hombre y el hombre, y se está viendo reflejado en estos capítulos. Luego, que la era mesiánica restablecerá la paz paradisíaca al traer el perdón de los pecados y la justicia. Es decir, todo aquello que rompió el hombre con esa rebelión, Jesús va a venir, se va a encarnar Dios en carne y hueso para restablecer esa paz y que tengamos ese perdón de los pecados y justicia. Y por último, que tengamos claro que la nueva alianza, que esto es el Nuevo Testamento, es una alianza de paz. Por lo que este capítulo concluye con la vuelta de los desterrados, se vuelve a remarcar esa idea de que el Señor va a volver a mostrar su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que se quieran dejar rescatar, porque no todo el mundo se dejó de rescatar.
y que cesará la envidia, acabará la opresión. Entonces está hablando del reinado del Mesías y sobre este como rey de toda la tierra. El capítulo 12 es un salmo y es una invitación a alabar a Dios, a agradecer, donde se ve que el adorador decide alabar al Señor a pesar de que el mismo adorador, se supone que es Isaías, ha sentido su ira. Entonces, después de mostrar su ira, sabemos que Dios consuela y que Dios, a raíz de su ira, no es como una ira humana, es que son términos muy diferentes. La ira humana sí que no hace nada bueno, pero cuando habla de la ira de Dios se refiere a cuando Él hace justicia, a cuando Él castiga con ese amor, lo dice aquí, muestra su amor paternal con ello. Entonces Él lo hace por amor a nosotros. Él, cuando nosotros actuamos mal y somos injustos, Él hace esta justicia. Entonces, destacar el versículo 2 que dice: este es mi Dios, mi Salvador, estoy seguro y sin miedo. ¿Cómo se nota esa paz y seguridad y esa decisión que toma el adorador, esa voluntad de decir: oye, sé que tengo a Dios conmigo, entonces estoy seguro y no tengo nada de miedo. Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él es mi salvación. Remarca 2 veces que Yahvé es su Salvador, que Dios es su Salvador. Y por último, en el versículo 6 dice: grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí hay 2 razones para una gran adoración, que la primera es en medio de ti, que este es el lugar donde está Dios, que es en medio de ti. Y por último te dice quién es Dios, que es el Santo de Israel. Entonces, lo que nos da a ver este salmo es que el adorador está queriendo que otros vean lo que él dice, que esto es verdad y quiere compartirlo con las personas porque no se lo puede quedar para él mismo. Y eso es tener esa experiencia con Dios, el no poder callarte de decir: es que quiero que todo el mundo conozca a Jesús, que todo el mundo experimente su amor. Y él está emocionado por lo que Dios ha hecho en su vida e invita a todos, no les está obligando, está diciendo: mirad, esto me ha pasado. De verdad que os invito a que alabéis al Señor, a que deis gracias, a contemplar su obra. Y con esto concluimos el capítulo. Espero que hayáis aprendido más sobre estos 7 dones del Espíritu Santo. La verdad es que conforme voy leyendo, voy estudiando Isaías, cada vez alucino más, porque es que es muy fuerte que lo que os cuento recurrentemente, que muchísimos años antes de que Jesús naciese, que Isaías ya estuviese hablando de él, que le estuviese presentando a los demás a Jesús, sin ni siquiera, pues, que fuese aún real en carne y hueso, me refiero. Entonces esto, de verdad que es increíble. Y nada, dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.